vamos a comenzar entonces con el panel número 7, que es del proyecto Interculturalidad y Formación Docente en la Educación Superior, hacia el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en el aula multilingüe. El panel lo coordina Adriana Esperanza y lo integran Gabriela Bravo de Laguna, Claudio Velasco, Ana Laura Marchel y Ana Laura Pagliaro. Le cedemos la Bueno, palabra. muchas gracias, Lucas. Quiero agradecer la invitación, agradecer la, la organización del evento, tanto a Angelita como a Lucas, que está siendo muy productivo. Así que, bueno, es una fiesta, es una alegría que nos encontremos. Eh, en, en este caso, nosotros, bueno, hay algo que quiero mencionar y es que el profesor Romero es codirector de este proyecto porque por cuestiones administrativas yo tengo una dedicación simple a la facultad y no podía dirigirlo sola, entonces el profesor Romero con mucha gentileza se sumó como codirector, aunque tenemos estas diferencias en las perspectivas teóricas. Pero bueno, esto muestra su gentileza y su don de gente, así que quiero agradecer mucho. No sé si todavía está por ahí. Bueno, en primer lugar, bueno, Gracias. no, nobleza obliga, Daniel. Este es un proyecto que busca eh, detenernos en lo que conocemos como la enseñanza de la lengua en términos generales, para los que somos docentes, para los que hemos estado y estamos en distintos niveles de la educación, con respecto a la diversidad lingüística y cultural que observamos en general en el AMBA, es decir, en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, por extensión La Plata y el Gran La Plata, que es lo que nos ocupa en este momento. Sabemos, yo pertenezco a equipos muy antiguos, liderados originalmente por Angelita, y entonces decía, sabemos de los procesos migratorios, sabemos de la composición diversa de nuestras poblaciones, sobre todo en las aulas. Por ello es que nos interesa conocer las características sociolingüísticas de la población, en este caso, perteneciente al área de influencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con el objetivo, en principio, como un objetivo muy general, de verificar la importancia social de estas migraciones, tanto en la ciudad de La Plata como en el Gran La Plata, como decía recién. Lo que nos interesa de tener esta información es conocer la existencia de variedades del español que coexisten en un mismo espacio social. Estas variedades del español que coexisten son producto, en muchos casos, de la convivencia de distintas lenguas, también en el mismo espacio social, entre las comunidades lingüísticas que coexisten en estos lugares. Lo que creemos es que este conocimiento nos permite generar planteos teóricos que tienen implicancias tanto teóricas como metodológicas en la enseñanza de la lengua. Me refiero a la enseñanza del español. Y sobre todo nos interesa pensar en la formación docente, es decir, nos interesa pensar de qué manera esta información y estos estudios pueden ser insumos, creo que deben ser insumos, para la formación docente, que luego será la que se ocupará de estos estudiantes. Porque lo que venimos verificando desde hace más de 20 años es que en general los estudiantes que provienen de familias migrantes que pertenecen a estas comunidades de habla son quienes más fracasan en la escuela. Es decir,
manejan una variedad de español diferente del estándar que la escuela ofrece o del estándar que la escuela pretende que estos estudiantes adquieran, y el abordaje que hacemos en la escuela no da cuenta de esta realidad, por lo tanto, en general se conduce a este fracaso que acaban de mencionar. Es decir, lo que creemos es que si nosotros conociéramos más sobre estas variedades, si conociéramos más sobre nuestros estudiantes, si pudiésemos tener un bagaje de investigaciones importante para explicar, recojo la conversación que se desarrolló recién al cierre del panel anterior, si nosotros tuviésemos más explicaciones acerca de por qué se producen ciertos usos que cristalizan en una variedad determinada, podríamos asistir en algún sentido a este proceso que significa la incorporación del estándar. De ello deriva entonces esta necesidad o este deseo, si queremos ponerlo en estos términos, de construir estrategias didácticas para abordar la interculturalidad. En términos generales, por un lado, pero también, en particular, en lo que corresponde a las variedades del español bonaerense, tema que también surgió recién. Es decir, cuando definimos español bonaerense, creo que tenemos que sentarnos a pensar que estos espacios son espacios fuertemente heterogéneos, en los que yo me atrevo a decir, después de muchos años de investigación, que no convive un solo español bonaerense. Es decir, cuando definimos español bonaerense, tenemos que pensar en una elección. Es decir, bueno, vamos a tener que definir qué entendemos por español bonaerense, porque claramente observamos una superposición, una coexistencia de variedades que se observan en las aulas, ¿sí? Es decir, se observan en las aulas desde, por supuesto, nosotros tenemos relevados datos en otras investigaciones que tienen que ver con desde el jardín de infantes, la escuela primaria. Nos hemos centrado durante mucho tiempo en la escuela secundaria, que es un poco lo que vamos a mostrar hoy, pero nos interesa también la formación docente porque, bueno, nuestros docentes son quienes, vuelvo a decir, enfrentan estas situaciones con los estudiantes. Los antecedentes directos de este proyecto que estamos llevando adelante se remontan a una investigación que hemos desarrollado en el marco de los proyectos de investigación del INFOD para los institutos de formación docente. Hemos presentado en la convocatoria 2013 un proyecto interinstitucional que fue ejecutado durante el año 2015. En ese momento el equipo estuvo conformado por miembros de 2 institutos, del Instituto 21 Ricardo Rojas de la localidad de Moreno y el Instituto 9 de la ciudad de La Plata. En ese momento nosotros relevamos información de estos 2 espacios. Los resultados de aquella investigación, algunos que podemos mencionar, en primer lugar, la aproximación a una escuela rural, que es la que nos abrió las puertas en ese momento para poder hoy continuar con esta investigación. De esa aproximación, de ese trabajo en esta escuela rural, surgió una tesis de maestría que está en curso en este momento, que es la que lleva adelante Lucas Suárez, maestrando de la maestría en lingüística, y en ese momento miembro de la investigación. Esta tesis la está dirigiendo Gabriela Bravo de Laguna. Esa investigación dio lugar a pensar como línea de continuidad un trabajo más específico en la ciudad de La Plata.
que es entonces el germen de este proyecto. Nosotros nos planteamos como etapas de trabajo una indagación etnográfica porque es una investigación que requiere trabajo de campo, es decir, nosotros investigamos en las poblaciones que integran las unidades de análisis, nos interesa describir las características tanto culturales como lingüísticas de los distintos grupos, para lo cual nos valemos de estrategias metodológicas específicas fuertemente vinculadas a la etnografía. A partir de esa primera etapa, recogemos producciones orales y escritas de hablantes, tanto en situación de contacto lingüístico como de hablantes monolingües, porque, por lo que vamos a ver ahora, los hablantes monolingües ofician de grupo control. Lo que nosotros sabemos es que los hablantes que se encuentran en situación de contacto con otras lenguas u otras variedades de una misma lengua, producen, hacen cosas, dicen cosas que son semejantes a las que dicen los monolingües. La diferencia fundamentalmente se observa en la frecuencia de uso. Ahora vamos a abordar un poquito más de esto. Entonces, la importancia de llevar adelante relevamientos vinculados a los hablantes monolingües tiene que ver con comparar estas frecuencias. A partir de allí analizamos los materiales y describimos, intentamos abordar algunos tópicos, tradicionalmente se llamarían desvíos o errores, etc. Nosotros lo planteamos en términos de usos particulares, analizados desde la variación lingüística, tal como la hemos propuesto ayer, cuando Angelita explicó cuál es el abordaje teórico y metodológico de la variación lingüística desde la perspectiva etnopragmática. Y esto entendemos, como planteé hace un momento, nos permite elaborar lineamientos teóricos, lineamientos pedagógicos a partir de los datos que hemos obtenido en el trabajo empírico. Pensando en la construcción, recojo lo que acaba de decir Angelita, de una gramática explicativa. Es decir, nosotros llevamos adelante estos trabajos desde hace mucho tiempo en distintas localidades, en distintos espacios, en distintas escuelas, en la universidad, etc., porque lo que creemos es que solamente podemos construir una gramática explicativa en la medida en que tengamos muchos análisis de muchos fenómenos, que tengamos resultados, datos acerca de muchos fenómenos variables observados en distintas situaciones, tanto entre hablantes monolingües como hablantes en contacto con distintas lenguas, usuarios de distintas variedades. Cuando podamos describir y explicar el funcionamiento de esas variedades, tendremos una gramática mucho más extensa, me refiero, mucho más abarcativa, que dé cuenta de otras variedades, además de la que hoy se considera el estándar, que por supuesto también podríamos discutir, ¿no? Un poco también surgió recién, ¿qué es el estándar? ¿Qué consideramos estándar? Discusión que, bueno, no es objeto de esta presentación. Este proyecto fue aprobado y comenzó en el año 19. Durante el año 19 nosotros hemos llevado adelante las acciones como las teníamos previsto, pero bueno, marzo del 20, a partir de la pandemia y a partir de la situación de ASPO y luego de DISPO, que modificó las condiciones de circulación, esto generó, bueno, cambios hacia el interior de la investigación, puesto que es una investigación que requiere trabajo de campo y el trabajo de campo no lo hemos podido llevar adelante. Es decir, que los datos que vamos a mostrar hoy tienen que ver con datos recogidos en el 19 y algunos incipientes que estamos empezando a recoger ahora.
sobre todo las entrevistas, el trabajo más detenido con los consultantes clave, no lo hemos podido desarrollar en este periodo 2021. Pero sí hemos podido trabajar con en otros aspectos, en otras etapas de la investigación. Con lo cual, como planteaba recién, vamos a mostrar algunos datos incipientes de la primera etapa. Por supuesto, hemos hecho un trabajo bibliográfico que tiene que ver con los temas específicos que los investigadores están abordando, me refiero específicamente a los casos de variación analizados, y cuestiones teóricas para los colaboradores, como es el caso de la traducción del artículo Plurilingüismo y Translenguaje, coincidencias y divergencias, de los profesores Ofelia García y Ricardo Tegui, a cargo de la colaboradora externa, que es maestranda en lingüística, Ana Laura Pagliaro. Por otro lado, hemos comenzado con el relevamiento etnográfico, en este caso en 3 escuelas. En la Escuela de Educación Secundaria 53, la escuela rural ubicada en la localidad de Los Hornos, a la que me referí hace un momento, con la cual seguimos en contacto, y 2 escuelas céntricas de la localidad de la Ciudad de La Plata, la Escuela de Educación Secundaria 32, ex Normal 1, y el Colegio Nacional Rafael Hernández, que es la escuela dependiente de la universidad. ¿Sí? Nos interesa, como decía recién, este contraste entre una escuela en la que sabíamos fehacientemente de las situaciones de contacto y las escuelas céntricas que a priori creemos que pueden concentrar una mayor población monolingüe. Veremos. De esto va a hablar Claudio, que estuvo a cargo de ese relevamiento y es docente en las instituciones. Estamos concentrados en el análisis de 2 fenómenos variables en este momento. En la alternancia de las formas en la construcción del discurso referido y en la alternancia de las formas en el imperfecto del subjuntivo. La última etapa en la que ya estamos trabajando es la construcción de los lineamientos pedagógicos de los que hablábamos antes. Con respecto a los usos variables analizados, estamos concentrados en 2 fenómenos, como decía recién, la alternancia de las formas en la construcción del discurso referido en corpus de hablantes en contacto con la lengua quechua. Es decir, nos concentramos acá, en este análisis en particular, en la observación de fenómenos por fuera del estándar. ¿Sí? Analizamos una variedad no estandarizada. Este trabajo está a cargo de Gabriela Bravo de Laguna en el marco de su tesis doctoral, que ya está muy avanzada. En el caso de la alternancia de las formas de imperfecto del subjuntivo, trabajamos con corpus monolingüe y lo que nos interesa, a modo de contraste, es analizar la variedad estandarizada. La alternancia de las formas de imperfecto del subjuntivo integra el estándar del español, tanto americano como peninsular. Y esto, lo que me interesa es recoger un poco la discusión o el planteo que se hizo ayer respecto de los abordajes que permite este marco teórico. Es decir, para nosotros es variación tanto un fenómeno como el de la alternancia de las formas de subjuntivo, como aquellos fenómenos que se observan en las variedades no estandarizadas. Y lo que nos interesa es entender por qué se producen estos fenómenos, entender por qué hacen parte de las variedades vigentes en el español actual y su importancia en la enseñanza, ¿no? como derivación. Este estudio está a cargo de Claudio Velasco en el marco de su proyecto de tesis doctoral. Claudio está empezando con
con la tesis. Los estudios realizados en ambos casos, como decía recién, propician lineamientos pedagógicos específicos. Un poco en el trabajo que presentamos ayer con Angelita sobre las contrafactuales, nosotras nos ocupamos de la forma compuesta de las formas variables que se observan en el subjuntivo. Pero estamos mostrando de qué manera podemos abordar un fenómeno que en la bibliografía tradicional se presenta como formas intercambiables, de significado similar, etc. La posibilidad de analizar desde esta perspectiva el fenómeno implica sumar conocimiento y sumar explicaciones acerca de por qué la variedad estandarizada del español, repito, tanto americana como peninsular, muestra esta convivencia de estas dos formas. Ahora lo vamos a ver un poco mejor cuando lo presente Claudio. Por eso es que creemos que si nosotros, vuelvo sobre esta idea, indagar sobre estos fenómenos nos permite tener mayores explicaciones a la hora de abordar, por ejemplo, su presentación en las aulas. En lo que respecta al análisis etnográfico, la primera etapa, la etapa del trabajo de campo, está bastante designada por un instrumento que utilizamos que es la toma de encuestas. Nosotros hemos propuesto una primera aproximación a los grupos a través de este instrumento, porque la primera pregunta que debemos responder es, bueno, efectivamente estos grupos existen, participan de nuestras aulas. Es una pregunta que me la hicieron a mí hace muchos años, cuando yo trataba de indagar en las escuelas. Bueno, pero esto es cierto. Bueno, para saber si esto es cierto, lo primero que hacemos es distribuir en los distintos espacios una encuesta que tiene tres grandes aspectos a dilucidar. En primer lugar, tenemos un grupo de preguntas que tienen que ver con el origen de los estudiantes, la pertenencia a distintas comunidades de habla, el origen de los familiares, etc. Y, bueno, una pregunta que es clave, que es la vinculada con la coexistencia de otras lenguas en los espacios, en las redes sociales más inmediatas de estos estudiantes. Si se habla otras lenguas, inmediatamente la encuesta tiene una serie de preguntas acerca de lo que conocemos en términos teóricos por vitalidad de las lenguas, es decir, cuáles son los eventos comunicativos que propician la presencia de estas lenguas. Si se habla en el ámbito de la familia nuclear, de la familia extendida, los espacios externos a la familia que tienen que ver con otros migrantes, etcétera, etcétera. Las preguntas versan sobre estos aspectos que nos permiten reconstruir esto que llamamos la vitalidad de las lenguas. Y finalmente, una serie de preguntas vinculadas a la autopercepción del sujeto en tanto hablante de esas lenguas. Es decir, lo que nos interesa saber es qué representación tienen respecto de su desempeño como hablantes. Esto, bueno, da lugar a otro tipo de datos que tienen que ver con la participación de los sujetos a distintas comunidades de habla. Bueno, yo voy a hablar en lugar de Gaby, que muy temprano me llamó, se excusó, ella tenía previsto un viaje que debía realizarse esta tarde, pero se anticipó. Es un viaje de placer, así que está todo bien y bueno, fantástico, así que no hay problema, digo, para que no nos preocupemos, no es nada para que nos preocupemos,
y voy a tratar de retomar esta investigación que está a cargo de ella. En general, el corpus obtenido en esta escuela tiene que ver con las clases de práctica del lenguaje, es decir, nosotros entramos en general como docentes de prácticas del lenguaje. Esto en términos metodológicos es muy importante porque, bueno, si es el docente del aula el que presenta la problemática, habla sobre las encuestas que va a tomar, etcétera, el trabajo con los estudiantes es bastante más sencillo. También se produjeron una serie de encuentros con los padres y los miembros de la comunidad, porque esta escuela está muy cerca de una comunidad, digamos, está anclada en una comunidad de residentes bolivianos, y entonces allí, bueno, se han podido indagar distintas cuestiones vinculadas a los procesos migratorios, cuestiones culturales, etc. Lo que sabemos es que estos estudiantes son hablantes de la variedad rioplatense del español, o por lo menos podríamos, bueno, no vamos a discutir sobre este punto, la variedad platense, vamos a llamarla así. Nosotros no nos concentramos en un estudio pormenorizado del tipo de bilingüismo. Lo que sí sabemos es que no son bilingües coordinados, no son bilingües asimétricos, es decir, tienen un conocimiento de la lengua de contacto, predominantemente quechua y también guaraní, en distinta medida. En algunos casos se manifiestan bilingües, en otros casos no, pero a nosotros nos interesa la variedad de español que utiliza, ¿sí? Por lo tanto, este dato lo tomamos, pero no ahondamos en esto. Nos interesa sí la autopercepción de los hablantes, porque esto tiene que ver con cuánto se vinculan con las comunidades de habla, cómo se autoperciben, etc. Más allá de las representaciones de los hablantes respecto de su conocimiento y de su participación en las distintas redes sociales vinculadas con los grupos migratorios, obtener el corpus de estos estudiantes, sobre todo trabajamos mucho con corpus escrito a partir de las clases de lengua, lo que nos permite a nosotros es observar, vuelvo sobre esta idea de la frecuencia de uso, los fenómenos variables que aparecen también entre los hablantes monolingües, pero que se desarrollan más, aparecen en mayor cantidad de casos, en número mayor, entre estos hablantes. Por eso, otra vez vuelvo sobre esta idea de cotejar con los hablantes monolingües. Hemos observado fenómenos de diferente tipo, lo que llamamos concordancias alternativas de número, de género, alternancia con los pronombres clíticos. Particularmente nos hemos concentrado, en función del tema que le interesa a Gaby, la conformación del discurso referido. Y en relación a la construcción del discurso referido, al estudio del queísmo, del que habló Gaby ayer, nosotros sabemos, acá aparece un ejemplo, lo voy a leer rápidamente. Todo esto es importante que sepan que el esposo de N habló con nosotros ese día, nos dijo que a mí me alegra que el centro se preocupe de esta señora, porque en realidad es en condiciones infrahumanas que está viviendo. Él le había levantado la pared, nos contó esas cosas. Lo que no queremos, sincero lo dijo, lo que no queremos es que ustedes vengan y están averiguando el tema de su pensión, supuesta pensión, ¿no? Se debe creer que nosotros nos queremos quedar con la plata. Ahí es donde nosotros le hemos dicho, nosotros lo que queremos es ayudar a colaborar para que de alguna manera los directos responsables sea usted y su esposa. Bueno, en este ejemplo vemos formas que
bibliografía tradicional o más consultada plantea como discurso indirecto híbrido o discurso referido híbrido. En general, desde Voloshinov para acá, nosotros sabemos que hay muchísimas formas de construir este tipo de enunciados y que no es digamos, no son fenómenos que exclusivamente se observan en situaciones de contacto lingüístico, pero sí se observan más, otra vez, vuelvo sobre esta idea. Además, a nosotros nos invita a sospechar la incidencia de la lengua de contacto porque conocemos la estructura de la lengua de contacto. Es decir, sabemos que el quechua tiene un sistema de validación por el cual el sujeto tiene obligación de dar cuenta de la fuente de la cual obtuvo la información que transmite. Eso que ayer Gaby mencionó como evidencialidad. No sé si fue Gaby o Dolores. Bueno, el punto es que esa característica, esos morfemas que existen en el quechua y que no existen en el español, yo acá voy a tomar partido, esto no lo dice Gaby, lo digo yo, el español no tiene morfología específica para la evidencialidad. Lo que nosotros sabemos es que nosotros en español hacemos una explotación de las formas particular para dar cuenta de este fenómeno. Lo hacemos también los monolingües a partir de la morfología que sí tiene el español, pero que no está dedicada específicamente para esto. En cambio, el quechua tiene sufijos de validación, tiene un tiempo verbal, una partícula que se utiliza para un tiempo, lo que llamaríamos nosotros un tiempo verbal, que es el reportativo. Es decir, tiene una serie de elementos que generan, es hora de hambre para, bueno, digo, lo que hacen es que estos hablantes, y esto está estudiado en otras variedades andinas, en las que la presencia de estas lenguas de origen tiene mucha más fuerza, se expande, por ejemplo, ciertas formas de discurso referido, aparecen formas como el disque, etcétera, etcétera. Este fenómeno aparece también en estos hablantes y es por eso que aparece el interés por estudiarlo. Cuando nosotros tenemos que estudiar discurso referido, yo he trabajado mucho tiempo sobre este tema y me he encontrado con la dificultad de decir, bueno, esto es lo que se espera que pase, por ejemplo, en la construcción del discurso indirecto, pero no es lo que pasa. Entonces, cuando tenemos que explicar esto, nos remitimos a, bueno, cuestiones rígidas. En realidad, el hablante hace un uso mucho más creativo, hace una explotación mucho más diversificada, si queremos, respecto de las opciones planteadas en el estándar. A partir de aquí, entonces, yo le voy a dar la palabra a Claudio, que va a hablar sobre su trabajo en las escuelas más céntricas y particularmente sobre su trabajo con el subjuntivo. ¿Estás ahí, Claudio? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, por lo menos. Ok. Buen día, bueno, yo soy Claudio Velasco, profesor en letras, trabajo en diferentes escuelas de la Ciudad de La Plata e integro la cátedra en la Facultad de Humanidades de Introducción a los Estudios del Lenguaje y la Comunicación, para los que no me conocen. Bueno, el trabajo que hemos llevado a cabo, como anticipara Adriana, tiene que ver con dos escuelas, la secundaria 32, que es el ex normal 1, que es una escuela céntrica, es decir, del casco urbano. Bueno, está ubicada justamente en la plaza principal, que es Plaza Moreno. Allí asisten 1.200 alumnos, provienen de diferentes zonas de la ciudad, y cuenta con algunos extranjeros. Perú, Paraguay, Bolivia en su mayoría. El otro colegio es el Colegio Nacional, que depende de la Universidad Nacional de La Plata,
pertenece al casco urbano, está en 1 y 49, cuenta con 1.800 alumnos en total, son colegios grandes, y también provienen de distintos puntos de la ciudad y cuenta con algunos extranjeros, Perú, Bolivia y Colombia, en su gran mayoría. Bien, bueno, he realizado dos tipos de tareas. Por un lado, el relevamiento en cuanto a las producciones de los alumnos, bueno, en ambos colegios. En la secundaria 32 trabajé con tercero y cuarto. Un detalle por ahí, retomando algo que decía Adriana, hasta tercer año es práctica del lenguaje, pero ya en cuarto se llama literatura la materia. A los fines del análisis, al menos inicial, no cambia mucho, pero bueno, hay una idea ahí, bueno, que no es objeto de este encuentro. ¿Por qué se llama así? Como si no hubiera, si no fuera importante ver aspectos lingüísticos más allá de lo literario, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Pero bueno, eso corre por mi cuenta. En esta secundaria 32, entonces, trabajamos, bueno, recabamos 39 narraciones y 26 argumentaciones, y en el Colegio Nacional trabajamos con segundo año del secundario, y ahí, bueno, he recogido 21 narraciones, ¿no? Una narración de creación propia a partir de la lectura de textos literarios anteriores como disparadores de la producción. La finalidad de estas actividades en escribientes no expertos es, por un lado, observar la producción escrita de los alumnos y sus particularidades, desvíos o no de las normas, la aceptabilidad comunicativa, en desmedro no canónico, cohesión adecuada o no de las piezas léxicas, etc. Y hasta qué punto son atribuibles estas variaciones lingüísticas al contacto con otras lenguas o también dentro de la misma lengua. Bueno, el español rioplatense. Por otro lado, la elección de estos géneros discursivos, narración y argumentación, ha tratado de ser fiel a un uso de la lengua de manera más natural, con mayor libertad, en donde el estudiante pueda desarrollar ampliamente su conocimiento lingüístico. La segunda tarea tiene que ver con las encuestas, que están ahí reflejadas en los cuadros. Adriana. Sí, perdón, acá. No, pues Ahí yo va. estoy viéndolo No. y me olvidé del Zoom. Acá. Bueno, son 6 cuadros, pero en realidad serían 3, porque las temáticas se reiteran. La encuesta la hice tanto para la secundaria 32 y otra para el Colegio Nacional, segundo año, como dije, ¿no? 3 temáticas, bueno, una es observar ahí la cantidad de hablantes monolingües o no. Una segunda temática tiene que ver, bueno, si hay contacto con otras lenguas, cuáles son esas otras lenguas. Y una tercera temática que expresa los cuadros tiene que ver qué habilidades manifiestan los alumnos en cuanto a ese contacto con las otras lenguas, ¿no? Bueno, si comprenden, si responden frases, si traducen palabras, etc. Bien. Estos cuadros nos muestran, por un lado, que si bien la gran mayoría se autoevalúa como monolingüe, como anticipara Adriana, como escuelas control, existe no obstante una proporción que reconoce la existencia e influencia de otras lenguas. En menor medida, ¿no? Por otro lado, nos parece relevante destacar que esas otras lenguas que reconocen los estudiantes no provienen tanto del ámbito familiar cotidiano, contrario a la Escuela de los Hornos, sino y sobre todo provienen de la educación formal. Esto es aprendida y aprendida en un momento posterior a su lengua madre, donde el ámbito escolar es el lugar donde se enseña, o mejor dicho, los alumnos tienen contacto con una lengua extranjera. El inglés y el francés serían los casos típicos, y aparte son las lenguas que los alumnos manifiestan como de mayor contacto. Como cuestión final, se observa que en estas escuelas céntricas o el casco urbano de La Plata,
la variación lingüística no tendría tanto que ver con grupos sociales que manifiesten otra lengua, la del español rioplatense, sino más bien a otro tipo de aprendizajes, lo cual explica de alguna manera, al menos hasta el momento, que no haya hablantes bilingües, sí contacto con otras lenguas. Bien, avanzando, bueno, yo estoy trabajando, como dijera Adriana, con el imperfecto del subjuntivo, que es presenta una alternancia reconocida por las gramáticas, es una alternancia normativa, y es parte de mi plan de tesis doctoral. El tema ahí, bueno, es el análisis de las formas ra y se del pretérito imperfecto del modo subjuntivo en las 8 novelas de Manuel Puig, variables comunicativas. La primera tarea que hice fue un relevamiento de la aparición de todos los usos que hace el autor, tanto de ra como se, en las 8 novelas. Ahí se observa en el cuadro una gran variedad de usos y de variación de alternancias, ¿sí? Este relevamiento nos muestra una tendencia favorable, unas veces por el morfema ra y otras veces por el morfema se. Considerando una de tales obras, Pubis Angelical, que tomaremos como referencia para el resto de las novelas, observamos ya en esta que se invierte el uso preferencial por la forma se. Subyace aquí entonces una manera de comunicar distinta, y de lo que se trata es de entender por qué el enunciador opta mayormente por esta forma, considerando esto mismo en el sentido de que los dos morfemas no son isomórficos, esa es nuestra postura, es decir, no son iguales como se nos suele sugerir en las gramáticas, ¿no? Gramáticas más bien descriptivas y no tanto explicativas. Una de las respuestas posibles que consideraremos tendrá que ver con la evolución que han tenido ambos morfemas provenientes de la lengua latina, pues la forma ra deriva del modo indicativo y la forma en se deriva del verdadero modo subjuntivo de la mencionada lengua. Lo que en principio pone de relevancia, más allá de su convergencia actual, que la primera forma ra conlleva una mayor factualidad del evento que su par en se. Y ahí pongo un ejemplo de la novela Pubis Angelical, donde observamos que la forma en ra denota una mayor realización que su par en se. Cito: amor mío, debes tener en cuenta la trágica esencia de este país. El hecho de que emergiera antes de las aguas no impide que sea el más frío y desolado. Lo atestiguan esos espectrales ramajes de árboles muertos, el último testimonio de una vegetación extinta. ¿Acaso no estarías de acuerdo en que los quitasen? Ahí la forma en se muestra como menos factual que su forma en ra en la palabra emergir. El otro trabajo, en el mismo sentido del imperfecto del subjuntivo, alternancia reconocida, insisto, por las gramáticas y por la normativa, yo trabajo ahí con dos cuentos, que es El brujo postergado, que Borges hace. El brujo postergado es una nueva versión del ejemplo 11 de Don Juan Manuel, que aparece en El Conde Lucanor. Y ahí nuevamente hice un relevamiento de las apariciones de ra y se en dos estados de lengua distintos, es decir, tanto en el ejemplo 11 de Don Juan Manuel como en El brujo postergado. Lo que observamos en la tabla es una mayor preferencia por la forma se y un menor uso de la forma ra en el texto más antiguo con respecto a la versión moderna. En esta se invierten en una gran proporción los usos de tales morfemas y se reducen notoriamente los casos, un 78% menos. Bueno, perdón si escuchan mucho ruido, vivo cerca de una ventana que da a una esquina y bueno, se pusieron todos de acuerdo en pasar ahora. Hasta ahora no había. Disculpen. La elaboración textual analizada, el texto de Borges, con el foco puesto en sus cambios lingüísticos, nos da a entender la idea sintética, al menos, del cuento El brujo postergado de Borges, en pos del argumento en sí de cierta tendencia imperativa en la recepción del relato.
Esto es así, o sería así, pues al haber menor modalización subjuntiva se favorece una interpretación más factual del texto original. La enseñanza o moraleja del ejemplo 11 no es tenida en cuenta por el autor argentino, no solo por destacar el hecho fantástico en sí, el cual bien puede disfrutarse estéticamente sin ninguna intención moral o didáctica, sino que ello se materializa de manera directa y precisa al acotarse la cantidad de verbos con la forma en sí. Dicho de otro modo, la comprensión general del relato que deja entrever Borges, un brujo que le muestra a su alumno que no es digno para aprender las artes mágicas, tiene su correlato posible en las formas lingüísticas elegidas para ese fin, en los cambios verbales. Pues siendo que el pretérito imperfecto, el modo subjuntivo con su morfema en C, tiene menor posibilidad de realización y menor fuerza imperativa como acción verbal que su par en Ra, desde nuestra postulación, la reformulación operada en favor de esta última forma ratifica o ratificaría el porqué de la supresión de la forma C en el nuevo relato y a colación en la representación del español contemporáneo de El brujo postergado. Cierro con un ejemplo de cada texto. Ejemplo 11, debajo el de Borges, se observa cómo hace una nueva versión de ese mismo párrafo, ¿no? Es de todo el cuento, pero yo selecciono un fragmento. Cito: Eten apartándose de la otra gente, llamó a una manceba de su casa, e dixo que toviese perdices para que cenasen esa noche, mas que no las pusiesen a asar, hasta que lo mandase. Ejemplo 11. La otra cita es: antes le dijo a la sirvienta que tuviese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar hasta que la mandara. El brujo postergado. Estas citas nos muestran, por un lado, cómo la forma C denota en este contexto una menor realización de la acción que su par en Ra. La evaluación que en este caso realizan del evento los enunciadores es menos factible, y de aquí la elección del morfema. Esto es, ambos autores mantienen la forma C en toviese, tuviese, porque la sirvienta aún no cuenta con las perdices solicitadas por el personaje Don Illán, maestro del deán. Por otro lado, observamos cómo se han cambiado en dos ocasiones las formas, porque están subrayadas y resaltadas. Si es se mandase por pusiera, lo que lleva a cabo el enunciador en el brujo postergado ahora es distinta. Con esta forma se favorece una acción más realizativa. Cuando las perdices no se tienen, bien vale la forma C, menor factualidad en el evento. Pero al tenerlas para azar, esperando una orden, se necesita de una acción más factible, y para ello se utiliza la forma Ra. En todos los casos, entonces, el tipo de evento descrito se ve acompañado por la selección de las formas a partir de los significados propuestos para cada una de ellas. Y bueno, hasta ahí. Creo que me apuré un poco, pero bueno. Bueno, gracias, Claudio. Bueno, la idea, me gustaría que nos dijeras, ¿pensaste esta actividad para qué año? ¿Para trabajar en qué año de la escuela? Estás silenciado. Sí. ¿El brujo postergado? Sí. Sí, bueno, el origen de este trabajo, yo trabajo en el Colegio Nacional junto con Ana, yo tengo segundo año ahí. Entonces, bueno, yo me presento a un concurso y acá encuentro, de casualidad, porque hay un cuadernillo de lectura de segundo año donde está el brujo postergado. Pero es una fotocopia. Cuando yo voy a las obras completas, ahí encuentro que Borges toma este texto del Conde Lucanor. Entonces yo, para ampliar mi desarrollo en el concurso, digo, bueno, voy a ver cómo relabora o qué cosas nuevas hay por un interés particular. Y ahí me encuentro, obviamente ya venía trabajando, bueno, soy deudor de Adriana de este tema y de todo lo que desarrollo. Yo ya venía trabajando con las formas Ra y C. Entonces, cuando
comparo los dos textos, observo al menos un gran uso. Recordemos que el conde Lucanor es del siglo XIV, es otro español, bueno, yo eso no lo desarrollé, tengo que, bueno, por razones de tiempo y también hay algunas cuestiones que tengo que rever, pero es un español básicamente en formación. Yo lo que observo ahí es, hay un gran uso más de la forma en se que en ra. Y cuando comparo, cuando leo el cuento del grupo postergado, me llama mucho la atención ese cambio de se por ra y el menor uso de esas formas verbales, que no tiene que ver, yo esto, bueno, lo voy a desarrollar en un artículo, seguramente con Adriana, pero la proporción de usos de ra y se en el brujo postergado no tiene que ver solamente con el cambio de ra por se o de se por ra, sino que también Borges omite muchas partes del texto. Yo algo que noté en un trabajo, bueno, bastante detallado, es que, por ejemplo, muchas partes de las formas en C, cuando Borges hace su nueva versión, omite y también, por ejemplo, cambia al modo indicativo. Es decir, lo que en un origen era un modo subjuntivo, lo cambia a un modo indicativo. O, por ejemplo, Ahora, también... Sí, perdón. no, para que, por una cuestión de tiempo, yo te agradezco. Sí. Lo que sí digamos, lo que creemos es que, más allá de, acá hay varias cosas. Estamos comparando dos estados de lengua y este no pretende ser un análisis diacrónico, sino mostrar, bueno, Perfecto. qué es lo que sucedía en un español incipiente, en un español que se estaba consolidando, versus lo que sucede, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Con un exponente del siglo XX, que va en línea con lo que dicen las gramáticas respecto de la expansión de la forma ra. Un trabajo de este tipo nos permite dar una explicación, es decir, encontrar los contextos que habilitan la expansión de ra en función de este significado que estamos postulando, muestra de qué manera se puede abordar la variación. Es decir, le damos, en este caso al estudiante, una explicación, una posible aproximación a eso que parece una arbitrariedad del estándar, Amara o Amase, punto. Bueno, Sí, sí. claramente Hecho, seleccionar Amara o seleccionar Amase es lo mismo. significa diferentes cosas. Estamos eligiendo formas distintas. En Claro. principio pareciera para comunicar lo mismo, pero claramente la inferencia es otra. Y esto es lo que Claro. nosotros queremos profundizar. Sí, Sí, sí. Claro. Sí, no, y agrego a eso que en el colegio, es decir, la materia lengua y literatura, cuando se ven verbos, se le da al alumno ese famoso modelo de verbos regulares, y ahí no queda claro, porque es una descripción, cuál es el significado de si se utiliza ra o se utiliza se ven de manera indistinta. exacto, exacto. Eso queda claro en los contextos, en este caso, bueno, en los textos, tanto con Manuel Puig como en este textito en este cuento de Don Juan Manuel. Sí, va por ese lado. Exacto, exacto. Digamos, volvemos a esta idea de que son dos formas distintas, con significados diferentes, que aportan información distinta, y esta es la razón por la que incluso se sostiene la variación. Le voy a dar la palabra ahora a la profesora Ana Laura Marcel, que es profesora de inglés. Nosotros la hemos incorporado al equipo y nos interesa una cuestión sobre la que estamos empezando a trabajar, que es bueno, la enseñanza de las lenguas extranjeras en general, pero en particular en situaciones de diversidad lingüística. Es decir, de la misma manera que nos preocupamos por cómo incorporan estos hablantes que son usuarios de una variedad no estandarizada, cómo incorporan la variedad estandarizada del español, creemos que hay también una necesidad vinculada a la incorporación
de las lenguas extranjeras. Esto ya ha sido trabajado por lingüistas que se ocupan, por ejemplo, de comunidades indígenas. Estoy pensando en un trabajo muy interesante de Marlene Abaud sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras por parte de comunidades indígenas ecuatorianas. Nosotros no estamos hablando específicamente de situaciones similares, pero sí estamos pensando en un hablante que utiliza una variedad diferente y que en ese proceso de incorporación del estándar tiene otra tarea, que es la de incorporar la lengua extranjera. Ana, no hablo más y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Adriana. Buen día. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, como decía Adriana, soy profe de inglés. Actualmente estoy cursando también la especialización en pedagogía de la formación y ya en la etapa final de la maestría en educación, ahí en humanidades. Trabajo con Claudio en el Colegio Nacional, tercer año. Estoy en el Instituto de Formación Docente 97, en la carrera de profesora de inglés, y en 2 materias de primer año de las carreras de inglés de la Facultad de Humanidades, que es Lengua Inglesa 1 e Introducción a la Lengua Inglesa. Bueno, como contaba Adriana, estamos en los inicios de poder proyectar algún tipo de lineamiento pedagógico, teniendo en cuenta, digamos, que el conocimiento de la diversidad lingüística en la formación requiere obviamente un replanteo, como decía, no solamente teórico, sino metodológico, no solamente en la enseñanza de lengua de origen, sino también tiene un impacto en la enseñanza de la lengua extranjera, porque obviamente nuestras prácticas como docentes, nuestras concepciones de lengua, la escritura, el discurso, van a tener un impacto en gran medida en las producciones y en el desempeño de nuestros y nuestras alumnas. Es decir, si siempre nos estamos concentrando en las falencias o en lo que no pueden producir o en las dificultades simplemente en la etapa de descripción, no estaríamos dando un paso más para poder ver cómo poder andamiar ese aprendizaje, digamos, y no quedarnos simplemente con la observación de la falencia o de la dificultad. Entonces pensamos de alguna manera hacer algún tipo de posible actividad de extensión, tomando como destinatarias los alumnos y alumnas de primer año de las carreras de inglés, con todo lo que implica un primer año en el espacio universitario, ¿no? Primer año, este tramo muy famoso llamado crítico, ¿no? Un nuevo espacio con nuevas reglas, donde tienen que desarrollar nuevas estrategias, donde nosotros tenemos que ahí estar también andamiando no solo en lo que es la afiliación institucional, sino también en la intelectual, ¿no? La idea es poder replicar este tipo de encuesta que Claudio hizo con las alumnas de la secundaria, pero en primer año de las carreras de inglés. Es decir, dividiríamos el proyecto, digamos, en 2 etapas. En una primera etapa, realizar una encuesta haciendo una indagación etnográfica de las estudiantes, obviamente no replicando exactamente igual a la encuesta que realizó Claudio, sino teniendo el contexto situado y específico de los alumnos y las alumnas de inglés, que tienen en común, como bien decía Claudio, que ellos y ellas recorren no solamente estas carreras, estas materias específicas en inglés, sino también en español, como en primer año, Introducción a la Literatura, y ahí puse la sigla Introducción a los Estudios del Lenguaje y la Comunicación, donde compartimos alumnos y alumnas con Claudio, ¿no? En diferentes idiomas, pero digamos, son las mismas alumnas y alumnos. Lo interesante es poder ver en una segunda etapa, de acuerdo a los resultados de la investigación que se está llevando a cabo, digamos, usarlo como un insumo para poder elaborar algún tipo de lineamiento pedagógico para el abordaje de la gramática en el aula, que, como decía ahí, promuevan estrategias didácticas específicas para la formación de los futuras profesionales. Estamos hablando de no solamente profesores, profesoras, sino también traductores, traductoras y licenciados, licenciadas.
¿sí? Nosotros tenemos una variedad, esa está en la otra, Adriana, en la que sigue, digamos, contamos con una variedad de alumnos, unas características, digamos, no solamente heterogéneos en lo que es nivel de lengua inglesa, como decía Adriana, o sea, se suma una dimensión más en cuanto a contacto de lengua, que es el aprendizaje de esta lengua, otra lengua extranjera, que es el inglés. Bien, ahora, tenemos un pequeño antecedente que hemos trabajado con Claudio y una colega, Virginia Sánchez, en el 2016, que presentamos para las primeras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, que fue el análisis de producciones escritas, narrativas y explicativas de los ingresantes en las carreras de inglés, donde desarrollamos punteamos, sí, fue un trabajo breve, pero digamos, fue un primer acercamiento a problemáticas encontradas y algunas aplicaciones didácticas. Del lado de Claudio, bueno, se concentró en el proceso de la producción de textos explicativos en la materia Introducción a los Estudios del Lenguaje y la Comunicación, y en el caso de nosotras, en aquella época lo que nos concentramos fue en textos narrativos que se les pedían a los alumnos y a las alumnas de hacer en el curso de ingreso. En este caso, lo que haríamos este año no es sobre el curso de ingreso, sino sobre materias específicas de primer año, ¿no? Producciones de primer año, ya sea de lengua inglesa 1 o introducción al lenguaje y la comunicación. Introducción a la lengua inglesa, se me mezclaron las siglas. Y el ILI lengua 1. Bien, hemos detectado algunas cuestiones que en común, por más de que estábamos hablando, digamos, digamos, en idiomas, en lenguas diferentes, pero ciertas falencias que encontrábamos a nivel de la escritura, ¿sí? Independientemente de la lengua. Y planteamos una serie de abordajes pedagógicos entre los dos, y eso fue como un primer acercamiento a poder ver, digamos, en una manera intracátedra, digamos, y no solamente con una materia solamente en inglés, sino poder también a nivel departamental, porque lo que es, claro, introducción a la literatura e introducción a los estudios en lenguaje y la comunicación depende del departamento de letras. Y bueno, en este contexto, como decíamos, de grupos muy heterogéneos en cuanto a no solo nivel de lengua en lo que respecta a inglés, sino también obviamente las trayectorias escolares de las alumnas, a los hábitos de estudios, a las estrategias de aprendizaje. Pero bueno, estamos en una etapa incipiente. La primera etapa será hacer esta indagación etnográfica con las encuestas, teniendo acceso desde mi rol de docente en las dos materias de primer año de las carreras. Y bueno, después iremos delineando de a poco de acuerdo a lo que se vaya obteniendo de las investigaciones que mis compañeros y compañeras están realizando. Muchas gracias, Ana. Un aspecto que mencionamos al comienzo, contemplado en este proyecto, tiene que ver con el desarrollo de lineamientos pedagógicos. Como decía Ana, ella ya está pensando con una línea que se deriva, que no habíamos previsto originalmente, o como está Claudio pensando en esta secuencia didáctica. Nosotros ya para el nivel de formación docente hemos desarrollado algunos cursos que tienen que ver con una aproximación tanto desde la lingüística como desde la antropología social en la formación de educación primaria. También hemos desarrollado talleres para el nivel secundario, algunos talleres específicos sobre interculturalidad en general, ya no centrado en la lingüística, para el profesorado de historia y el profesorado de geografía, y un taller transversal que hemos desarrollado para estudiantes y docentes del nivel superior sobre interculturalidad. Bueno, ¿cómo seguimos a modo de cierre? Por supuesto, como decíamos al comienzo, necesitamos
continuar con el relevamiento de datos en las escuelas, avanzar con las investigaciones sobre los casos de variación, con la construcción de propuestas pedagógicas y tanto para la enseñanza del español como lengua 1 y ahora pensando en esta nueva propuesta que es la enseñanza de lenguas extranjeras. Bueno, muchas gracias.